¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy comunicólogo y pues ahorita vamos a ver un tema de comunicación política, porque todo comunicador tiene que saber de estos temas que son increíbles. La verdad es que no les puedo argumentar mucho porque en esta ocasión viene Ceci Rivera, una especialista en temas del comportamiento sociopolítico, y para que tú entiendas qué son los sofismas, pues te presento, si es que no la conocías, a Ceci Rivera. Muchísimas gracias, Ceci, por este magnífico y maravilloso comentario. Sabemos que en México una de las principales causas del estancamiento sociopolítico es la corrupción y que la corrupción se deriva de la impunidad. La impunidad es la cualidad de dejar una culpa o exceso sin el merecido castigo. La palabra proviene del latín impunitas, que quiere decir literalmente sin castigo. Sin embargo, además de la impunidad que se aplica con quienes violan la ley, también existe la impunidad retórica, y retomo la idea principal y original del libro de Luis Carlos Ugalde, titulado Por una democracia eficaz. La impunidad retórica se refiere al ámbito de las palabras. No hay castigo para el político populista que abusa de la narrativa y del discurso, que utiliza la palabra para difamar y desprestigiar al adversario o a quien considera su enemigo. Lo mismo sucede con líderes de opinión y con analistas, quienes también llegan a abusar de la palabra y usan de manera indebida y poco apropiada la crítica, y así logran distorsionar la realidad. Esto no significa que se tenga que sancionar legalmente a quien abuse de la palabra para sus fines políticos y personales, aunque, mencionó Ugalde, sí puede aplicarse a quienes pisan el terreno de la calumnia y la difamación. Pero debe existir una sanción social también, es decir, que se condene abiertamente el uso perverso de la palabra y el discurso, que exista un ejercicio de cuestionamiento por parte de la sociedad ante los disparates demagógicos que son, sin duda, un mal para la democracia. En la antigua Grecia había personas que educaban y persuadían a los demás mediante el uso de la palabra. Aunque para muchos sigue siendo tema de debate y encuentran aspectos positivos en la retórica sofista, como el escepticismo y el relativismo, hubo alguien como Platón que encontraba en ese discurso trampas dialécticas. Un sofisma es un patrón de razonamiento incorrecto, una trampa retórica, que se usaba para avanzar a una conclusión incorrecta, para despreciar o evitar los argumentos válidos de los demás sin tener contraargumentación. Esta narrativa tiene la apariencia de un razonamiento correcto, pero no lo es. ¿A qué voy con esto? A que es fácil perderse en un discurso básico y repetitivo que apela a los sentimientos más primitivos del ser humano, al resentimiento, al enojo y a la revancha. Esas son las emociones y sentimientos que despierta el discurso populista, que está lleno de sofismos o trampas dialécticas, que puede llegar a persuadir incluso a personas que parecen tener una gran lucidez mental, como intelectuales, por ejemplo. El discurso político populista y perverso está lleno de trampas dialécticas, por lo tanto es imprescindible conocer esas formas de engañar para poder detectarlo y no plegarse al delirio y a la falacia del demagogo. Conceptos como pueblo, igualdad, pobreza, injusticia, entre otras palabras, son utilizadas de forma estratégica y perversa, cargadas de toxicidad para fanatizar a las masas. Pueblo, la palabra más utilizada por el demagogo. ¿Pero qué es pueblo? Pues el populismo ha creado su propio concepto e idea de pueblo a su conveniencia e implanta este concepto e idea en la sociedad de manera perversa. En los orígenes del totalitarismo, Arendt centra su análisis en el nacionalsocialismo y en el bolcheviquismo, y destaca que ambos totalitarismos tienen elementos comunes. Uno de ellos es el uso de la propaganda y del lenguaje. ¿Para qué? Para adoctrinar y erosionar toda verdad y toda moralidad. Con este análisis nos dice que la democracia es frágil, y cuando los demagogos hablan y crean masas de seguidores que emplean su mismo lenguaje, debemos tener cuidado, debemos prestar atención, analizar y cuestionar. Es entonces como, volviendo al punto inicial, la impunidad retórica debilita la democracia y al mismo tiempo la democracia débil da lugar a esta y al lenguaje demagógico. La impunidad retórica, escribe Ugalde en su libro,
Se facilita por la complacencia de los fanáticos, de la masa ciega de seguidores y aduladores, y también se facilita por la pasividad y la indiferencia de la oposición. Una oposición muda facilita al populismo perverso el ejercicio perverso de la falacia. Una sociedad muda, ciudadanos pasivos, le abren la puerta a gobiernos destructivos y autoritarios. Entonces, ¿qué posición tomaremos como ciudadanos y como oposición ante el uso perverso de la palabra, del discurso y la retórica? ¿Permitiremos la impunidad retórica así como hemos permitido la impunidad ante la ley y la justicia? ¿O condenaremos los actos y el discurso instigador, agitador y manipulador de quien gobierna nuestro país? Esto tiene que pensarse detenidamente.